120. Hipertrófica, mucho más grueso. Miren la presión de la arteria pulmonar, 20, la quinta parte, sexta parte. Por eso el grosor del izquierdo es mucho menor, del derecho, pero es mucho menor que el derecho. Claro, que el izquierdo. Ahora vean otra cosita importante. Siempre la punta del corazón es el ventrículo izquierdo. Porque es el más grande. Si tiene una hipertrofia, greoset, obvio que va a agarrar la punta del corazón, el otro no. Más bien, si ustedes ven que el ventrículo derecho comienza a formar otra punta que llaman corazón bífido, porque tiene como dos puntitas, en ese caso ya hay un problema. Y lo más probable es que haya una hipertrofia del lado derecho, y generalmente las hipertrofias del lado derecho es porque hay un problema a nivel pulmonar. El problema a nivel pulmonar hace de que la sangre sea más difícil que llegue al pulmón. ¿Y quién se encarga de llevar la sangre al pulmón? El ventrículo derecho. Entonces, en esos casos viene el hipertrofia. Pero eso sí es patología, no lo vemos patología, pero porque sepan la importancia, ¿por qué tenemos que ver la parte de fisiología? Esto no les he dicho para nada. ¿Por qué? Porque me faltó tiempo, es verdad, pero aquí tenemos una cámara del corazón que va a expulsar sangre a la arteria. Por lo tanto, si va a expulsar a la arteria, no me importa si es arteria pulmonar o arteria aorta, solamente me importa que es arteria. ¿Cómo se llama esa cámara del corazón que se conecta con la arteria? ¿3 horas y me he hablado la pura? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la cámara del corazón? Que comienza con las arterias, atrios o ventrículos. Ventrículos. Hemos dicho que siempre la sangre sale por los ventrículos. No me importa si es derecho o izquierdo. Por ejemplo, vamos a hacer ventrículo izquierdo. Si este es el ventrículo izquierdo, este sería la arteria aorta. ¿De acuerdo? Y tenemos la válvula sigmoidea. Sigmoidea o semilunar aórtica, porque es de la aorta. Si fuera arteria pulmonar, se llamaría sigmoidea pulmonar. El nombre sale al toque. Para que la sangre pueda ser expulsada por el ventrículo izquierdo, ¿en qué fase del ciclo cardíaco tendría que estar ese ventrículo izquierdo? Sístole. Correcto, tendría que estar en sístole y contracción. Entonces, como está en sístole y contracción, ¿de acuerdo? Justo antes de estar en sístole, ¿cómo estaba este corazón? Ese ventrículo en diástole. Cuando esté en diástole, la presión en la arteria es 80 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaba en 80. Como el ventrículo comenzó a contraerse y cuando superó el 80 que tenía antes, la válvula sigmoidea se abre. Si llega a 100, ¿llega a cuánto? A 100. Si llega a 120, ¿llega a cuánto? A 120. Por ejemplo, si el ventrículo se contrae hasta 120 milímetros de mercurio, esa presión también la pasa ¿a dónde? A la arteria aorta. Pero es obvio pensar que si la arteria tenía este calibre y le llega un montón de sangre de un momento, ¿qué va a pasar con la arteria? Se va a estirar como un globo. ¿De acuerdo? Se estira como un globo y miren cómo acumula sangre más allá de lo normal. ¿Han visto o no? Acumula sangre. La pregunta: ¿qué características debería tener esa arteria para poder mantener eso? Miren lo que hace la arteria. Sístole, acumula gran cantidad de sangre, se estira o no, ¿sí o no? Luego, ¿qué sigue? Luego de la sístole, ¿qué sigue? La diástole, el ventrículo se relaja, la sangre quiere retornar, se cierra la válvula sigmoidea aórtica, o sea, segundo ruido cardíaco, y la sangre que estuvo acumulada, ¿qué pasa? Sigue en el... Entonces, ¿qué características debería tener esa arteria para poder realizar eso? 120 milímetros de mercurio. ¿Tendría que ser resistentes o no? Porque si ese corazón se contrae en vez de 120, 140 milímetros de mercurio,
¿Tendría que reventar o tendría que aguantar estos 140 milímetros de mercurio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería aguantar o no? También, entonces, ¿son resistentes o no son resistentes las arterias? Claro, entonces, una característica de las arterias es que son resistentes. Las arterias. ¿Qué más tendría que tener otra característica las arterias aparte de ser resistentes? Elasticidad. Son las dos características importantes. Son resistentes y son elásticas. Entonces, ¿me llevó a anatomía o no? ¿Sí? ¿Han llevado anatomía? ¿Han divulsionado un poquito? ¿Algún guaguá o algo? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Se han volado alguna arteria? ¿Por qué? Porque es medio desadaptado, que sea, ¿sí o no? Para volar arterias hay que ser desadaptado. Venas sí te puedes volar, ¿sí o no? Porque las venas con las arterias son iguales o no. No. La arteria, tú la divulsionas y todavía la puedes levantar y bajar y no se rompe, ¿sí o no? Ahí te das cuenta que son resistentes y son elásticas. ¿Las venas son resistentes? No, porque apenas lo divulsionas mal, ¿qué pasa? ¡Pluc! ¿Se rompe o no? Claro, pues las venas no son resistentes. Pero las arterias son resistentes y son elásticas. ¿Qué significa elasticidad? Y luego, esa es la palabra. Luego del evento vuelven a su longitud inicial. Esa es la característica. Entonces la elasticidad está relacionado de que cuando generó una gran presión se estiró, pero cuando pasó la presión, ¿qué pasa nuevamente? Como al comienzo. ¿Se dan cuenta o no? Se estira y luego normal. Se estira y luego normal. Porque esas son las arterias resistentes y elásticas. Y gracias a esas dos características, la presión arterial es alta. 120, 80, 120, 80, 120, 80. Otros serán 110, 80, 110, 80. Otros serán 130, 90, 130, otros serán 140, 90, 140, 90. Depende. Pero todos tendrán la característica que las arterias son resistentes y son elásticas. Es la segunda característica que no podemos obviar, la elasticidad. ¿Entendió? Bien. Por eso nosotros vamos a determinar la presión arterial, porque las presiones en las arterias son elevadas. Entonces, cuando vamos a utilizar el esfingomanómetro vamos a utilizarlo en una arteria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿vieron esas deformaciones o no? Miren. Entonces, cuando el corazón hace sístole, esa onda de presión, ¡plup! 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 Va a aumentar. Diástole, baja. Sube, baja. Son como las olas. Sube, baja, sube, baja. Si yo pongo mi dedito, voy a justo captar estos momentos. Entonces, si mi corazón en un minuto hace 20 sístoles, ¿cuántas ondas pasarán por aquí? En un minuto. 20. Si tengo 60, ¿cuántas ondas pasarán por acá? 60. Entonces, si yo determino mi pulso y sale 70, significa que mi corazón ha latido ¿cuántas veces? 70. Entonces, determinando el pulso, puedo determinar también la frecuencia cardíaca. ¿Cuál sería la mejor manera de determinar la frecuencia cardíaca? Sería colocando un estetoscopio. Pero si no, lo puedo hacer. Por eso cuando alguien se desmaya, ¿qué es lo primero que hace? Claro, el pulso. Si tengo pulso débil, tengo que llevarlo de emergencia. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que hacer, siempre el pulso. Es por algo. ¿De acuerdo? Y ahora el pulso en nosotros, ¿dónde podemos determinar el pulso en humanos? Arteria radial, arteria yugular o carótida. Yugular, es vena yugular, es arteria carótida. Braquial, aquí también. En los perros. ¿En los perros dónde? La femoral, principalmente la arteria femoral. ¿Puedes usar también aquí en la parte? Sí, también puedes. La braquial podrías también utilizar un poquito ahí, pero arteria. En los gatos, femoral, y mayormente acá también. En el caballo,
Arteria carótida. Una carótida podría ser, pero si no te masca, también, ¿sí o no? Claro. ¿La herida en la femoral? Al caer herida, permiso un ratito. Es la primera y última que vas a hacer, no vas a hacer más. Es la única. Y la promo va a tener tu nombre al final, ¿sí o no? Pero de poder se puede, o no lo vas a hacer. ¿Se entiende la idea o no? Igual tiene femoral, pero no vas a poder. Usan pues la maxilar. Inmediatamente lo agarran aquí, lo sujetan para que no te muerda y ahí le rodeten. También lo pueden hacer aquí, sí, también. En la vaca. En la coxilla. En la coxilla. Claro, la mejor manera, porque si te acercas, ¿qué te va a hacer la vaca? La patea. Te va a patear y te va a doler. O te va a pisar también. Una vez hace años a mí me pisó una vaca. Estaba así la vaca me miró, yo la miré y la vaca hizo así. Miró su ojo. ¿Qué estás mirando? Miré, miró mi pie y me hizo así. Hice lo que hice y no tenía esa con hebilla, ¿no? Una vez nomás, no hay problema. Pero es la coxilla. En las ovejas. Femoral. Femoral. En la mayoría de especies es en la arteria femoral, excepto en lo que hemos dicho, pues, de alta producción con eso. ¿De acuerdo o no? Porque por eso, nada más. Pero de poder se puede. La cosa es que el bajo es otra cosa. ¿De acuerdo? Vamos a entender el pulso, importante, porque nos está diciendo de manera indirecta cuánto es nuestra frecuencia cardíaca. Si tenemos un estetoscopio, lo primero. ¿De acuerdo? Acá vemos. Y acá la femoral siempre por excelente. ¿No? Siempre la femoral en todo. ¿Qué más vemos acá? Animales grandes tienen más frecuencia cardíaca, menos frecuencia cardíaca, animales pequeños. ¿Qué podemos ver ahí? Animales pequeños tienen más frecuencia cardíaca. Perfecto. Los animales pequeños tienen frecuencias cardíacas más elevadas que los animales grandes. ¿Quién tiene más tasa metabólica? ¿Los animales pequeños o animales grandes? Pequeños. Los pequeños. Los animales pequeños tienen más tasa metabólica y también va de la mano que tienen mayor frecuencia cardíaca. Los cachorros tienen más frecuencia cardíaca que los adultos. Igualito que los niños tienen más frecuencia cardíaca que los adultos. Es por la tasa metabólica. ¿Quién es el animal desadaptado ahí? Pollo. El pollo. 400 latidos por minuto. Cuando usamos un pulsoxímetro, que cuando hay tiraje te ponen el dedito 1, eso vamos a hacerlo mañana, porque vamos a hacer saturación de oxígeno en sangre arterial. Mañana lo hacemos en la práctica de fisiología del ejercicio. Ese pulsoxímetro también le puedo poner un pollo en la babilla. Se le puede poner. Pero el equipo máximo te detecta hasta 220 latidos por minuto. ¿Y cuánto es el pollo? 400. Tú puedes usarlo, porque el equipo no puede, simplemente le ponen una flechita para arriba diciendo tiene más de 200. ¿Por qué no? No está creado para eso. Te pone la flechita para arriba. Tiene bastante, no dice cuánto. Si quisieras tendrías que comprar uno para pollos, pero si no, el de mamífero te llega hasta 200, 250, no más. ¿Está bien? Este es importante, ¿de acuerdo? Esto va de la mano con la tasa metabólica. Lo que también vimos, primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. ¿Bien del salón? ¿Lo conocen? Sí. ¿Sí? Es aquella. Pase, por favor. Tendría que autorizar, pero si no, no puedo yo. Miren. Diástole, sístole. Diástole, sístole. ¿De acuerdo? Tenemos ese paso. Vamos al otro. Ruido cardíaco. ¿Era por apertura o por cierre de válvulas? Sí. Por cierre, siempre por cierre, nunca por apertura. Diástole se llena de sangre, ¿sí o no? Hemos dicho que sístole, diástole hay que verlo todo desde el ventrículo. El ventrículo está relajado. Díganme, en este punto, chicos, por favor, en este punto, antes de terminar la diástole, o sea, antes que empiece la sístole, el ventrículo en este momento, aquí, tiene
¿Poca sangre o bastante sangre? Bastante. Claro, o sea, al final de la diástole, el ventrículo va a tener la mayor cantidad de sangre que requiere. ¿Está bien o no? Termina la diástole y va a empezar ¿qué cosa? Sístole. La sístole. Cuando empieza la sístole, la sangre adentro va a aumentar la presión, se que era casi cero. Y rápidamente va a superar la presión que estaba en el atrio o en la arteria. ¿Quién tenía 5 milímetros de mercurio? ¿El atrio? El atrio. Entonces la sangre va a querer ir ¿a dónde? Al atrio. ¿Y qué va a pasar con la válvula atrioventricular? Se cierra. Entonces al inicio de la sístole se da el primer ruido cardíaco. Termina, aumenta más la presión, llega a 80 y la arteria aorta se abre la válvula y expulsa sangre. Eyección. El principal evento de la sístole, expulsión de sangre. Terminando la sístole, el músculo está contraído todavía. ¿Tiene mucha sangre o poca sangre? Porque ya le expulsó, ¿sí o no? Y luego de la sístole, ¿qué va a empezar nuevamente? La diástole. Cuando empiece la diástole, o sea, al inicio de la diástole, la presión va a disminuir. Y cuando disminuya, la sangre de la arteria aorta va a querer ahora Entrar. regresar. ¿Y qué va a pasar con la válvula sigmoidea? Abrirse. Se cierra. Segundo ruido cardíaco. Al inicio de la sístole y al inicio de la Diástole. diástole. ¿Se han dado cuenta o no? Y luego, cuando se comienza a relajar más y baja de 5, la válvula atrioventricular se vuelve a abrir y se vuelve otra vez fase de llenado. Nuevamente se contrae, la sangre quiere retornar al atrio, primer ruido cardíaco. Se contrae más, se expulsa sangre. Expulsión. Se relaja, la sangre quiere retornar al ventrículo, segundo ruido cardíaco. Se sigue relajando. La presión baja a menos de 5, se abre el atrioventricular, se llena de sangre. Llenado. Ciclo cardíaco. Igual la otra clase, o sea, mañana voy a repasarlo con más gráficos. Pero yo ya estoy, desde ahorita, ya le estoy colocando conceptos de la clase de mañana para no repetirlo. Los tienen que repasar hoy más tarde. ¿Hoy día juega Alianza o mañana? Mañana, ¿sí? ¿A qué hora? 7 supongo. ¿Sí? ¿Tiene luz o a las 5? No, pero el de Cristal es el que no tiene luz, pues ellos tienen que jugar antes de las 5. Pues. Ellos sí tienen. Sí tienen su grupo electrónico. Ya me distraje, no debí. Cuando meto fútbol y ahí me... Digo, eso del robo del penal, que sigo todavía así como que ya estoy tocado. No lo supero todavía. Hay que superar primero. Sí, un mal fin de semana para la ovación. Perdimos en vóley 3-0. Ganó Alianza, todo. Bueno, uno debe alegrarse, supone que es un tipo peruano, ¿sí o no? Pero se nota mi alegría, ¿sí o no? Pero bueno. Seguimos. Y esto van a hacer ustedes en su casa, con su guaguau. Determine los sitios de ocultación, tanto ¿sí o no? En perros y gatos. Y esto va a ir de la mano con ¿qué? Con los espacios intercostales. Eso tienen que hacerlo ustedes. Nosotros vamos a hacerlo en humano y ustedes tienen que detectar lo mismo. Tienen que detectarlo y lo otro. Tienen que diferenciar ustedes el primero del segundo ruido cardíaco. Suficiente con eso. Se gradúan si saben la diferencia entre el primero y el segundo ruido cardíaco. ¿Se entiende? Eso es lo primero. Y luego en su perro lo hacen lo mismo. Pero ustedes tienen que escuchar. Si no lo escuchan, lamentablemente no podemos avanzar. Ahora, lo otro. Vamos a medir nosotros la presión arterial. Tienes la arteria femoral y la vena femoral. La arteria tiene 120/80. ¿Y la vena cuánto tenía? 15. Entonces, si yo coloco un esfingomanómetro, sea acá o sea aquí, ¿cuál determinaré? ¿Qué presión determinará mi equipo? ¿Lo que hay en la arteria o lo que hay en la vena? Porque lo más que no tiene mayor presión, tiene que ser la arteria. Imposible que colocando acá el esfingomanómetro podamos determinar la presión venosa. No se va a poder, porque va a ser enmascarada ¿por quién? Por la presión arterial, porque tiene mayor presión. ¿Sí? El equipo va a determinar la deformación de la arteria, no de la vena. ¿Por qué? Porque maneja más presión.
no podríamos determinar la presión venosa en ese caso. ¿Cómo lo hacemos? Miren, determinamos la arteria braquial, que está a este nivel, lo vamos a hacer mesa por mesa, tenemos varios, 4 tenemos, uno para cada mesa y 4 de estos. Ah, no, sí podemos trabajar. Y el principio es muy fácil, ustedes ya lo han visto en biofísica, ¿sí o no? Con Eric han hecho de esfingomanómetro, se han hecho la medición de la presión arterial y todo eso, ¿sí? Pero sí vieron en teoría. ¿Tampoco? Sí la han visto, ¿verdad que sí la han visto? Pero bueno, vamos a hacerlo en este lado. Mira, el principio es simple. Hay dos tipos de flujos, flujo laminar y flujo turbulento. ¿Cuál es la diferencia? Eso se han visto, ¿sí? Nuestro sistema circulatorio es como cuando se sale el huaico y pasa por la calle, y lo que hacía yo de chibolo era formaba mis barquitos, hacía mis barquitos de papel, y como soncito íbamos corriendo por todas donde llegaba el barquito, ¿sí o no? Entonces poníamos un barquito acá y otro barquito acá. ¿Y qué queríamos que estos barquitos se vayan, ¿cierto? Eso se llama líneas de corriente. O sea, cuando las líneas de corriente van en paralelo, ¿el flujo qué es? Laminar. ¿Y cuál es el flujo turbulento? Cuando estas líneas de corriente se mezclan entre ellas, hace turbulencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el principal evento? ¿Qué es lo que ocurre para que algo se vuelva a lo otro? También es una buena pregunta. Lo más común es esto. Cuando de un momento a otro disminuye el calibre de algo. O sea, iba así normal, y cuando disminuye el calibre por donde pasaba, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Principio de continuidad. Caudal en 1 es igual a caudal a 2. Área seccional 1 por velocidad 1 es igual a área seccional 2 por velocidad 2. Cuando disminuye el calibre, ¿qué pasa con la velocidad del líquido? ¿Va más rápido o más lento? Disminuye. Más rápido, claro. Pues cuando tienes tu manguera y estás ahí con tu chorro y quieres que el chorro vaya más allá, ¿qué haces tú? Con tu dedito, disminuyes el área seccional y ¿qué pasa con el chorro? ¿Sí o no? Y cuando disminuyes más y más, el agua ya no es transparente, sino ¿cómo sale? Como medio blanca, porque hay flujo turbulento. O sea, cuando aumentas la velocidad, se vuelve el flujo, ¿cómo se vuelve? Turbulento. Entonces, lo más común que ocurre es que cuando disminuye el volumen o el área, las líneas de corriente se vuelven turbulentas. ¿De acuerdo? Ese es el principio acá. ¿Cómo es? Fácil. Yo sé que mi vaso sanguíneo, o sea, yo sé que es 120 sobre 80, ¿ya? Yo sé que mi sangre es 120 sobre 80. Quiero que mi equipo lo determine. ¿Cómo lo hace? Fácil. Le pongo el estetoscopio para escuchar qué cosa, el flujo turbulento. No es flujo laminar, no voy a escuchar nada, el turbulento, yo quiero escuchar el turbulento. Le pongo el estetoscopio y le pongo el brazalete. El brazalete tiene ven acá, una perilla como acá, y entonces lo inflo. Y si lo inflo, yo lo voy a inflar tanto para que se ocluya, para que no pase sangre. Si no quiero que pase sangre, ¿cuánto tendría que inflarlo? ¿Más de 120 o menos de 120? Si le inflo menos de 120, ¿se cierra? No, tiene que ser más de 120. Entonces le meto 150. Entonces yo le pongo, ¿cuánto? 150. Si le pongo 150, ¿pasará sangre? No, porque está cerrado. Porque adentro, ¿cuánto es? 120. ¿Y afuera cuánto es? Lo aplasté. ¿Pasará sangre? ¿Escucharé algo? No, porque no está pasando la sangre. Luego, ¿qué hago con esto? Lo comienzo a quitar presión. De 150 lo paso a 130. ¿Pasará sangre? Tampoco. Le pongo 119. Pasa un poquito. ¿Qué flujo será?
turbulento. Y escucho. Presión sistólica. ¿Por qué está pasando? Lo sigo bajando a 100. Sube un poquito más. Más sangre pasa y escucho más. Sigo escuchando. ¿Cuándo ya no escucharé? Cuando llegue a 80, estará como el comienzo. Si está como el comienzo, ¿cómo es el flujo nuevamente? Laminar. Ya no escucho. Presión diastólica. Medición indirecta. No hay más ciencia. Ese es todo. Es por flujo turbulento. Entonces, ¿qué tengo que hacer al vaso sanguíneo? Tengo que ocluirlo. Si no lo ocluyo, no puedo saber cuánto. ¿Qué pasa? Ahora, a ver, chicos. ¿Qué pasa si uso un espíritu? Yo no sé cuánto es esta presión. Y cuando lo aplasté hasta 150, yo estoy escuchando algo. Tuc, tuc, tuc. ¿Qué concluye? ¿Se entiende? Presioné hasta 150. En el estetoscopio comienzo a escuchar. ¿Qué significa? ¿Que está pasando sangre o no está pasando sangre? ¿O no? ¿O sí? ¿Pasa o no pasa? En flujo turbulento no. Si está pasando es porque superé la presión en el vaso o no superé. Quiere decir que mi presión es mayor a 150. Tendría que subirlo hasta ¿cuánto? 160. Ya no escucho. Yo sé que la presión es más de 150, pero menos de 160. Y ya busco. ¿De acuerdo o no? Si pongo 160 y sigo escuchando, significa que mi presión es más de 160. O sea, el objetivo es que no se escuche nada porque el vaso sanguíneo tiene que estar totalmente cerrado. ¿Puedo usar cualquier arteria? Claro, puedes usar la arteria braquial, puedes usar la arteria femoral, un poco difícil de llegar, y si quieres la arteria carótida. Va a ver quién se va a poder colocar un brazalete acá, pues eso no es otra cosa. Entonces tiene que ser algo que sea fácil y que no atente contra nada. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes usar cualquier arteria, la cosa es en práctica cuál utilizas. ¿Sí? ¿Puedes usar la arteria femoral? Sí, pero a ver, por favor, señor, quítese el pantalón. Lo que voy es eso, o sea, al final los vasos sanguíneos están hechos para hacer todo. Otra cosa que el manejo cambia todo. Como determinar el pulso, puede ser en la vaca, en la femoral, si quieres hazlo. ¿Me entiendes? Pero no lo vas a hacer por eso. ¿De acuerdo o no? Ahora, vos buscarle tú al perrito, vos buscarle acá, si es chiquito. Y si es un pequinuez todavía así, dobladito, peor todavía. Entonces, ¿qué haces? La femoral. ¿De acuerdo? Entonces, todo es manejo, recuerden. Al final, la decisión la toman ustedes y es el manejo. No puedes en el lado derecho, lado izquierdo. ¿Quieres sacar muestra de sangre? No pudiste por el izquierdo, derecho. Tienes que buscar alternativas. No solo lo que nosotros decimos es, hay más, sino lo más común. Siempre hablamos de lo más común. ¿De acuerdo? Y hasta el principio ya les toca hacer a ustedes la práctica. Ahora les toca descansar a mí. El mismo principio. Ahí está. Lo mismo que hemos hecho, está explicando. Igualito. Sístole, estira. Diástole, la sangre almacenada la libera. Gracias a ello siempre llega sangre a todos. Presiones. Acá vemos los valores. 90-130 la sistólica, la diastólica de 40-90. ¿De acuerdo? Y tenemos ahí otros valores. Vamos a empezar. 1. ¿Y esto qué es? Ustedes lo van retirando, por favor. Yo les explico luego cómo usarlo. Formen por favor parejas, si son 5 busquen parejas aquí, 4, 2, 5, uno tiene que estar aquí o uno de ustedes acá. ¿Ya? Necesitamos para que avance. Aquí también júntense. Ya, aquí no hay que trabajar aquí 5. Ya están retirando.
No, para acá pasen los dos, porque son muchos. Ustedes dos pasen para acá. Ya, pero ¿quién te va a ayudar? Uno de ustedes tiene que